Mira, si tú dejas de cantar que eres grande, Él sigue siendo grande. O sea, no te preocupes, es que no canté porque no importa, Dios sigue siendo grande. Pero qué hermoso privilegio y qué hermosa bendición poder declarar que Él es grande, que Él es fiel, porque Él es fiel. Aunque no lo reconozcas, ay, pero es que me ha faltado esto. Pero date cuenta de lo que no te ha faltado, date cuenta de lo mucho que Dios te ha dado. Y bueno, qué hermoso que hoy estés en este lugar. Hemos venido también a conocer más de la palabra del Señor. Y yo les pregunto en esta hora, ¿habrá alguno desanimado hoy aquí? Porque no es pecado estar desanimado, pero si permaneces desanimado, pueden venir consecuencias. Y en algún momento de nuestra vida nos llegamos a desanimar. Pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez se ha desanimado? ¿Sí? ¿O soy el único? Sí, nos llegamos a desanimar. Y mira, déjame decirte algo, en la vida cristiana, seguido nos desanimamos. Ay, es que ya no me saludó el pastor. Ay, es que ve ya nada más esto, y ve esto otro, y no solamente con las personas, sino hasta muchas veces con el mismo Dios. Nos desanimamos porque no hay respuesta a nuestra oración. Nos desanimamos por muchas cosas. Hoy vamos a ver un pasaje precioso de la palabra del Señor y cómo el Señor hoy quiere que tú y yo nos motivemos en Él, en su palabra, que quitemos todo desánimo, porque el desánimo no viene de Dios, eso nos aleja del Señor. Entonces en esta hora, si te había algún rastro de desánimo en tu vida, o si te empezabas a desanimar, hoy nos va a quitar ese desánimo y va a poner en ti ese ánimo que proviene de Él. ¿Estamos listos? Si no, pues vamos a ver en esta hora, vamos a decir, Señor, estoy listo, estoy dispuesto a escuchar tu voz. Señor, estamos en este lugar. Hemos dicho lo mucho que te amamos, lo mucho que reconocemos tu grandeza, tu fidelidad. Señor, hemos dicho que eres santo. Padre, pero también en esta hora, Señor, tenemos que reconocer que te necesitamos. Tenemos que reconocer que muy fácilmente algunos de aquí nos desanimamos. Algunos batallamos un poco menos con esta situación, pero finalmente el desánimo llega a nuestras vidas por diferentes circunstancias, diferentes motivos. Pero hoy, Padre, que sea tu palabra la que nos instruye para dar esos pasos que tú esperas de cada uno de los que estamos hoy aquí. Y que en nuestro corazón no quepa desánimo más de lo que debe caber. Que pongamos siempre nuestra mirada en ti, Señor. Gracias te damos. Oramos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia. Vamos a Números capítulo 21 y vamos a ver estos versículos del 4 al 9. Números 21, versos del 4 al 9. Vamos a ver cosas impresionantes. Yo estaba estudiando esto hoy en la mañana y el Señor me dio una buena sacudida. Vamos a ver algunas cosas importantes. Ten listo ahí la palabra del Señor. Vamos a ver algunas cosas importantes en esta porción de la palabra del Señor. Lo primero que vamos a ver en esta hora es que cuando no llega la bendición como tú quieres, llega el desánimo. Ay, es que yo le pedí una novia así y me mandó una así. Te desanimas, la verdad. ¿Algún amén por aquí? Yo le pedí este trabajo al Señor y me mandó uno y tengo que trabajar los domingos. Y te desanimas. Le pedí esto al Señor y me dio algo que yo no quería, lo contrario, y nos desanimamos. Vamos a ver algo importante. Número 1, cuando no llega la bendición como tú quieres, llega el desánimo. Vamos a ver una porción de la palabra del Señor y vamos a ver cómo un pueblo que había sido muy bendecido, di conmigo, muy bendecido, así como nosotros, que somos muy bendecidos, cómo ese pueblo que había experimentado la grandeza de Dios se llenó de desánimo. Vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a ver estos primeros versículos, Números 21, 4. Sígueme con tu vista lo que la palabra del Señor hoy nos quiere enseñar. Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y en el camino, el pueblo se desanimó. ¿Ya viste las palabras claves? ¿Ya las vieron? ¿Cuáles palabras claves hay en este versículo? Yo las tengo subrayadas, a ver si más o menos estamos conectados. Partieron, ¿no? Digo, sí, es una palabra importante, pero no es por ahí. ¿Tampoco? Estamos hablando del desánimo, recuérdenlo.
Ok, desánimo, esa es una. ¿Y la otra? En el camino. Fíjense las palabras, ahí están subrayadas. Rodear y en el camino. Mira, muchas veces Dios te da una dirección y Dios te dice, rodéale, hijo. Y tú dices, no, derechito mejor, o sea, no va a tardar menos, Señor. Mira, si paso derechito, voy a hacer menos tiempo. Acaban de abrir la autopista. Y dice, Señor, vete por la sierra para que contemples mi hermosura. Miren, nosotros hace tiempo, cuando todavía vivía mi suegro y vivíamos en Guadalajara, íbamos muy seguido a Morelia. Y entonces Guadalajara a Morelia era un camino espectacular. Y mi suegro le gustaba ahorrar, ¿no? Entonces no quería pagar las casetas. Era muy ahorrativo el hombre. Y nos llevaba por unas carreteras de uno y uno, donde se ponía un camión enfrente y ibas puras curvas, no puedes rebasar. ¿Y aquí os vamos a llegar? Y una vez dijo mi suegro, ¿por qué no observan el paisaje? Unos árboles espectaculares, unos lugares impresionantes, unos paisajes grandiosos, pero nosotros íbamos escuchando el ruido del camión, cuando Dios quería que viéramos algo más. Mira, muchas veces en nuestro caminar con el Señor, Dios te va a decir, rodea, porque te estoy cuidando, porque te estoy evitando un dolor, porque te estoy evitando una tragedia, porque estoy cuidando tu vida. Pero si tú no estás atento a la palabra del Señor, no quieres rodear. Entonces dices, la bendición no llega. Porque si voy derecho, voy a llegar en un día. Y si rodeo, me va a tardar una semana. ¿Y quién quiere esperarse una semana cuando puedes llegar en un día? Rodear es la primera palabra clave. Y la segunda dice, en el camino. Por ahí dijeron, en el camino. La vida cristiana es un caminar. Y en el camino de la vida cristiana tendremos que hacer rodeos cuando Dios lo indica así, pero cuando pasa esto, nos desanimamos. Porque vemos que algunos van más adelantados, porque vemos que unos ya llegaron y nosotros quisiéramos llegar. Y Dios te está diciendo, rodéalo. Mira, este pueblo, la instrucción de Dios era que rodearan precisamente para evitar los enemigos que los podían destruir. Y el pueblo pues iba obediente, rodeando. Pero, ¿por qué rodeamos? ¿Qué le pasa a Moisés? ¿Por qué no sacó su GPS y nos mandó derecho? ¿Por qué no activó el Waze para irnos por un camino menos complicado? Pero Dios estaba teniendo un cuidado de su pueblo. No te desanimes cuando tengas que rodear, si Dios te lo ha mostrado. Dios te está guardando de muchas cosas. Tú y yo tenemos que rodear cuando el Señor nos lo indique. Y en el camino no te desanimes. Lo veíamos la semana pasada. Muchos nos gusta ir de viaje, pero no nos gusta en sí el viaje. No, ya queremos llegar al destino. Y muchas veces en el camino nos desanimamos. Hace algunos años llegamos con unos amigos a un hotel y ellos habían hecho la reservación y estaba todo preparado para disfrutar unas ricas y lindas vacaciones. Y cuando llegamos al hotel nos dijeron, señores, ustedes salieron ayer. Pero ¿cómo si vamos llegando? Se habían equivocado en las fechas del registro. Entonces en el camino, aunque había sido un poquito complicado, me acuerdo que nuestro amigo estaba estrenando auto y entonces iba bien presumidote con su auto y en una curva casi se sale porque estaba lloviendo, había grava, ya se hizo que fuera más despacio. El camino fue complicado, pero cuando llegamos al destino estábamos muy contentos. Pero llegando al destino, las noticias no eran buenas. Muchas veces también en el camino encontraremos desánimo, pero fíjate bien, el desánimo, si tú permites que esté en tu vida, produce, di conmigo, el desánimo produce. A ver otra vez, el desánimo produce. ¿Qué es que produce el desánimo? Vamos a verlo, número 2. Rebeldía. ¿Algún rebelde por aquí? No vinieron hoy, ¿verdad? Se quedaron de rebeldes en su casa. Hoy vinieron los que aman al Señor. También hay unos que no vinieron que aman al Señor. Pero bueno, fíjate bien, el desánimo produce rebeldía. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. No lo digo yo. Dice la palabra del Señor, Números 21, verso 5, la primera parte. Dice la palabra, y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? ¿Quién está murmurando contra Dios y contra Moisés? El pueblo de Israel. Ese pueblo que había visto grandes milagros, ese pueblo que había visto las plagas en Egipto,
Ese pueblo que había visto la libertad de Dios, ese pueblo que había visto cómo se abría el mar, hoy estaba diciendo: ¿qué onda, Moisés? Nos hubiéramos quedado en Egipto. Empezaron a murmurar, porque cuando tú permites que el desánimo entre en tu vida, este desánimo da a vida o da a muerte rebeldía. Te olvidas de lo que Dios ha hecho en ti. Empiezas a criticar los planes que Dios tiene para ti. Y a veces hasta le quieres dar asesorías a Dios. Oye, Señor, ¿qué te parece si mejor le hacemos así? Imagínate eso. Tú, consejero de Dios. Yo, consejero de Dios. O sea, imagínate. Si podemos arrancar la fuente de nuestra queja, no se arraigará ni crecerá en nuestra vida. Pero tenemos que arrancarlo de nuestra vida, porque nos estamos quejando. Y esa queja lleva realmente a la rebeldía. Esos hombres que habían experimentado el poder de Dios, hoy están en contra de Dios. Y están diciendo: preferiría quedarme en Egipto. Y hay mucha gente así, que dice: ¿caminar con Dios? No, mejor me regreso al mundo. ¿Caminar con el Señor? No, qué desastre. Yo mejor sigo caminando con mis propios pasos. Y este pueblo decía: ¿para hacernos morir en el desierto? Yo te pregunto, ¿ellos habían visto un Dios poderoso, sí o no? ¿Ellos habían visto un Dios que los había librado de la muerte? Una de las plagas de Egipto, yo no sé si recuerden, cuando el Señor mata a todos los primogénitos, ¿recuerdan eso? Y el Señor les dijo: en el dintel de la puerta van a poner sangre de un cordero. Y cuando el ángel de la muerte pase por esos lugares, no tocará a ningún primogénito de esa casa. ¿Lo recuerdas? Ellos lo habían vivido. Y hoy están diciendo: nos trajo a morir al desierto. Fíjate cómo una situación te lleva a otra y te permite que no te conectes con el Señor, sino que por el contrario, que ese desánimo produzca en tu vida esa rebeldía. ¿Alguno de ustedes ha estado rebelde a la palabra de Dios? Hoy el Señor quiere tratar con eso y quiere sacarlo de raíz. Y si a lo mejor esa raíz es el desánimo, a lo mejor es de las personas que te desaniman muy fácil. Ay, es que escuché en la iglesia que estaban diciendo esto, ya no voy. Y te desanimas. Y dejas de ir a la iglesia, y dejas de tener contacto con Dios, dejas de buscar su rostro. Y después del desánimo viene esa rebeldía. ¿Qué produce la rebeldía? Desánimo, rebeldía. ¿Y la rebeldía qué produce? Vamos a ver qué produce la rebeldía. La rebeldía produce, están ahí mal los números, pone 3, olvido. Olvido. Es que se me olvidó lo que Dios ha hecho por mí. Este pueblo había experimentado grandes cosas. Se le olvidó. Se le olvidó por completo. Ellos se instalaron en su dolor, se instalaron en su tragedia, como dicen acá. Se instalaron en su tragedia y no querían ver más para allá. No recordaban lo que Dios había hecho. Se habían puesto un listoncito en el dedo y decían: ¿y para qué este listoncito? No me acuerdo. Me voy a poner otro en este dedo para acordarme lo que había puesto en este dedo. No recordamos las maravillas de Dios. Yo sé que tú y yo no somos esa gente. Tú y yo nos acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ven la queja de estos hombres. Números 21, 5 de la segunda parte. Dice la palabra del Señor: no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Dirían, de este pan light. Digo, poniéndolo en contexto. Ya estamos cansados, pero fíjate la queja. Dicen: no hay pan ni agua. O sea, sí tenían pan, ¿verdad? Pero no querían pan de ese, querían de Bimbo, de otro Bimbo, o de otro pan. Sí había pan, pero no estaban reconociendo la provisión de Dios. Mira, cuando tu corazón permites la rebeldía, en tu mente se produce el olvido. Estos hombres habían experimentado la grandeza de Dios. Imagínate, ese pueblo cuando salió de Egipto, las personas de Egipto les empezaron a dar sus riquezas. Ahora, llévese ese oro, llévese esto, llévese. Salieron ricos. Y ellos se les había olvidado. Tú y yo no somos esa generación que olvida, ¿verdad? Tú y yo tenemos que estar recordando constantemente. Y por eso la palabra nos enseña: recuérdalo, ponlo en las postes de tu casa, ponlo en las paredes de tu recámara. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. En tu Biblia, cuando Dios dé una palabra, a lo mejor no te gusta anotar en tu Biblia, pero puedes usar este tipo de papelitos.
Y tú pegas ahí un papelito y dices, yo recuerdo que este pasaje habló mi corazón, y recuerdo que este día yo estaba desconsolado, pero Dios fue fiel a mi vida y me dio libertad y me dio sanidad. Y lo anotas y lo dejas ahí, y cuando vuelves a leer la palabra recuerdas lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué estás haciendo para recordar lo que Dios ha hecho por ti? Porque nos instalamos en nuestro dolor. Y esos hombres decían, no hay pan ni agua. Y yo pregunto, ¿conocían al Dios que todo lo suple? ¿Conocían al Dios que todo lo sustenta? ¿Conocían al que es dueño de todo? Y tenían temor. Esos hombres estaban sin duda en un desánimo completo. Y este desánimo no solamente se quedaba en solo desánimo, sino que este desánimo producía rebeldía. Esta rebeldía producía olvido. La rebeldía y el olvido producen castigo. Porque tú puedes decir, bueno, pues yo decido caminar como yo quiero. Por ahí me han enseñado que Dios no castiga. De pequeñitos nos decían, si no te comes la sopa, Dios te va a castigar. Bueno, a mí así me decían. Y luego me decían que si no comía la sopa no iba a crecer. Comía sopa y no crecía, entonces no le hagan mucho caso a eso. Pero sí me amenazaban con un Dios castigador. Entonces mucho tiempo tuve temor de un Dios castigador. Pero Dios no te castiga porque no te comes la sopa. Tú y yo propiciamos un castigo cuando no caminamos en su voluntad. Y es lo que este pueblo estaba haciendo. De la rebeldía y del olvido hay un castigo. Vamos a ver este castigo. Y está tremendo este castigo. Yo sé que nadie quiere castigos. Por eso hoy estamos aprendiendo esto, para caminar con el Señor. Números 22:6. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. Estaba leyendo un teólogo y decía este hombre que las serpientes no eran serpientes comunes y corrientes, eran serpientes ardientes, así les decían. Eran serpientes que a la hora que te mordían producían un hinchazón tan fuerte que la muerte era segura y lenta. Te mordían, no había antídotos, no había clínicas. En ese momento que tú habías sido mordido por esa serpiente, se empezaba a hinchar la parte donde te había mordido la serpiente y tu muerte era lenta. Decía este historiador que esas serpientes se escondían en la arena, que tú ibas caminando por el desierto y te brincaban en el momento menos esperado. Esas eran las serpientes que el Señor mandó, serpientes venenosas. Y dice la palabra del Señor, y muchos del pueblo de Israel murieron. Mira, cuando tú y yo entramos en ese desánimo, y a veces no venimos a la iglesia porque estamos desanimados, es cuando más tenemos que venir a la iglesia. Estoy desanimado, no voy, ya que esté mejor me acerco al Señor. No, dice la palabra, venid a mí todos los cargados y los cansados, que yo os haré descansar. Él viene a traer aliento a nuestro corazón. Ese desánimo produce rebeldía, esa rebeldía produce olvido, y este pueblo, después de haber visto la grandeza de Dios y no reconocer la grandeza de su Padre, tiene que pasar por un proceso doloroso. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas. Sin duda a nadie le gusta pasar por estas cosas, y es por eso que hoy el Señor habla en su corazón y nos da a conocer un camino de bendición, un camino en el cual tú y yo no podemos olvidar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, sino por el contrario tenemos que caminar hacia lo que Él desea de nosotros. El castigo debe llevarnos al arrepentimiento. Eso es lo que debe producir el castigo. Muchas veces cuando somos castigados entramos en una rebeldía peor, ¿verdad? Ah, sí, mi bolitas a mí, pues más rebelde. Y ahora me pongo unos cartones para que no me piquen las piernas. Y me pongo una armadura. Y voy a salir con mi palo y a ver cómo nos va. Y te pones rebelde. Pero mira, los que somos hijos de Dios, después de que cae este castigo, debemos reconocer nuestra culpa. Por haber hecho una culpa a otro. Ahora yo me imagino, que en el pueblo empezaron algunos. Hoy, ¿por qué estamos rodeando? Yo conozco un atajo, hermano. No, pues es que este Moisés ya perdió la visión. Ya está yendo chulo. A lo mejor empezó con uno,
pero empezó a contagiar a otro, y a otro, y a otro. Pero cuando el pueblo vio que Dios estaba reprendiendo a sus hijos desobedientes, hubo arrepentimiento. Siempre es un buen tiempo para arrepentirnos. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Y en ese momento este pueblo tiene que reconocer: la regamos, nos equivocamos, tomamos un camino que no era correcto, empezamos a hablar en contra de Dios, empezamos a dudar de su provisión. Pero hoy tenemos que reconocer que nos equivocamos. Ven lo que dice la palabra del Señor, Números 21:7. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Lo leemos juntos? Dice la palabra del Señor así: el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. No hay nada más hermoso que un corazón arrepentido. Tú vienes delante del Señor y dices: Señor, perdóname, renegué de ti, dudé de ti, dudé de tu amor, dudé de tu provisión. Dije: estoy cansado de este pan. Y este pueblo viene con Moisés. Dice: hemos pecado. Hay mucha gente que dice: me equivoqué. Pero Dios quiere que reconozcas con palabras que es un pecado. Dice: yo me he pecado en contra tuya, he dudado de ti, he dudado de tu provisión y del amor que tú tienes por mí. Y dice la palabra que le ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Yo me imagino que algunos venían todavía con las serpientes aquí colgando, ¿no? Diles que nos quite estas serpientes. Algunos estaban agonizando diciendo: nos vamos a morir, ya no podemos más. Pero es impresionante reconocer que Dios tenía el control de todas las cosas. Y cuando tú te arrepientes, Dios empieza a obrar grandes milagros. El verdadero arrepentimiento trae salvación. Salvación. Cuando tú te arrepientes de corazón, Dios te salva. Ay, sí, perdóname, Señor. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de conducta. Nuestra sanidad, tanto espiritual como física, viene de poner nuestros ojos en Cristo e identificarnos con Él, ya que por su herida fuimos sanados. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 2:24: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Tú y yo tenemos esa esperanza gloriosa, que cuando te arrepientes de todo corazón y le pides perdón a el Señor te perdona. El Señor te trae salvación. Este pueblo estaba desesperado. Muchas veces tenemos que llegar a la desesperación para encontrar al Señor. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Números 21, 7 a 9. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como esta y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Qué cosa tan impresionante. Lo mismo que les estaba trayendo muerte, el Señor lo utiliza para traer salvación. Ahora, déjame decirte algo: no es el artefacto, no es de que vayas a comprar al mercado una serpiente de bronce, por si las dudas, ¿no? Ahí estamos platicando con un grupo y estamos hablando de las picaduras de las arañas y de las serpientes y de todo lo que te puede picar. ¡Ay, qué temor!, ¿no? Dice una chica: ya no voy a ir a la escuela porque encontraron una araña. Y digo: mira, qué previsor me salió esta chica. Yo no quería ir a la escuela por la araña. Mira, déjame decirte algo: no se trata del objeto, se trata de Dios trayendo salvación a tu vida. Dios tenía que usar algo para que ellos voltearan su mirada, para que vieran la salvación. Esta serpiente de bronce es una simbología de lo que sería Jesucristo en esa cruz. Ahí está Jesucristo. Luego dicen: es que Jesucristo no está en el Antiguo Testamento. Está en muchas formas, está en muchas partes. Dios estaba mostrándoles que a través de alzar su mirada encontrarían la salvación. Y no se trata del objeto, se trata de Dios trayendo salvación a su pueblo. Si alguien
miraba a la serpiente de bronce, seguiría con vida. Hoy Dios habla en nuestro corazón y Dios nos muestra que hay un camino para los que han decidido arrepentirse. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, verso 14 y verso 15? Conocemos el 16, ¿verdad? Juan 3:16. ¿Pero qué dice el 14 y el 15? ¿Lo lees conmigo? Dice la palabra del Señor así: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes quién está diciendo esas palabras? Jesucristo. Jesucristo hace memoria y dice: así como Moisés levantó una serpiente y aquel que estaba condenado sin esperanza, al ver esa serpiente era salvo, dice el Señor, es necesario que también el Hijo del Hombre sea levantado. Y hoy es a través del sacrificio de Jesús en la cruz que tú y yo tenemos salvación. Esa picadura, esa mortandad es el pecado, y tú y yo no podemos hacer nada con ese pecado. Tuvo que venir el Cordero perfecto, ser clavado en esa cruz, para que tú y yo podamos alcanzar esa salvación que solamente en Él tenemos. Dice la palabra del Señor: para que todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Cristo. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando tú levantas tu mirada, no importando tu desierto, no importando tu desánimo, y tú reconoces que has pecado, y reconoces tu olvido, reconoces tu rebeldía, dice: Señor, yo te doy una nueva esperanza. En mí solamente, dice el Señor, hay salvación. En mí hay restauración. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, verso 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fíjate en esta imagen. Es un cuadro clásico, es un cuadro que está en algunos templos, en algunas catedrales, y vemos a una figura que representa a Moisés, y vemos también esa serpiente, aunque aquí no pareciera de bronce, pero bueno, es una serpiente, y vemos la desesperación de la gente. Déjame decirte algo. Esta gente, esta desesperación, es la gente que no conoce a Cristo, que están muriéndose sin esperanza, están siendo infectados por el pecado. Tú y yo, por su gracia, hemos conocido a Cristo. Amén. Tú y yo hemos visto ya a Cristo. A través de su sacrificio hoy estamos aquí y nos gozamos. Pero mira, quiero que voltees allá, ve cuántas sillas están ahí dispuestas, están ahí guardaditas, y hay mucho lugar todavía. Tenemos que compartir que creemos en Cristo vivo. Tenemos que compartir que hay esperanza. Este mundo ya perdió la esperanza. Me dice una persona: ¿qué sentido tiene seguir viviendo? No tiene sentido. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y yo, cuando estudiaba esta porción de la palabra, el Señor me decía: hijo, hay desánimo en mi iglesia. Y ese desánimo lleva a otras cosas que hoy mis hijos quiten de raíz el desánimo. No lo permitas. Es algo común, es algo normal que podamos entrar en desánimo. ¿Quién no se da desanimado porque su auto se descompuso? ¿Cuántos no se desaniman porque no tienen ni auto? Por todo nos desanimamos. Porque nos levantamos tarde y no llegamos al trabajo. Porque el camión nos dejó. No permitas que el desánimo haga raíz en tu vida. Algo tan sencillo produce muerte. Tenemos un enemigo que es astuto y siempre ha trabajado con el hombre de la misma forma, porque no tiene imaginación. Tú y yo tenemos que descubrir su estrategia. Esa estrategia que viene y pone desánimo en nuestras vidas. Como veíamos en la palabra del Señor, ese desánimo no puesto en las manos del Señor traerá como consecuencia rebeldía, olvido. Mira, muchos de ustedes me han dicho: no me puedo memorizar la palabra del Señor, me cuesta trabajo.
Ya mi memoria no responde. Mira, si tú estás declarando eso, tu memoria no va a responder, tu mente no va a responder. Tú tienes que, en un acto de amor, en un acto de obediencia a Dios, empezar a memorizar la palabra. Fórzate a memorizar la palabra. Sería muy bueno, yo te puse ahorita un ejemplo, usar ese tipo de papelitos, no sé, lo que te funcione en el celular. Recordatorios. Cosas que te van a recordar las grandezas de Dios. Antes usaban mucho los álbumes fotográficos, ¿no? Hoy ya nada más el Instagram y no sé otras cosas. ¿Por qué no recordar lo que Dios ha hecho por ti? Todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha bendecido. Y cuando lleguen esos momentos de desánimo, que digas, ya no puedo más, regreses y veas la gloria de Dios en tu vida. Regreses y recuerdes lo que Dios te ha dado. Así evitaremos el castigo. Así evitaremos esas serpientes en el desierto. Cierra tus ojos ahí. Y si hoy tú no estás desanimado, dile al Señor, gracias Padre, porque tú controlas mis emociones. Pero gracias porque me das una palabra para cuando llegue el desánimo, saberla erradicar de mi vida. Arrancar cualquier raíz de desánimo que quiera introducirse en mi corazón y en mi mente. Pero si tú estás desanimado hoy, dile al Señor, Padre, no permitas que este desánimo me lleve a muerte. Yo te entrego hoy mis pensamientos, cautivos en obediencia a ti, Señor. No quiero estar batallando con el desánimo. Y si alguien en el camino, en ese rodeo que tú me has mostrado, alguien viene y me dice, ¿qué estamos haciendo? Que yo pueda animarlo, Padre. Ayúdame a madurar en tu palabra. Para cuando alguien desanimado llegue a mi vida, Señor, yo le pueda dar palabra de ánimo, palabra de salvación, palabra que viene de ti, Señor. Y ese hombre, esa mujer, se contagie, Señor, de lo que tú nos has dado. Recordar las maravillas que tú has hecho, Señor. Y entonces la obra del maligno se descubierta. Señor, si yo he estado en ese desánimo y ese desánimo ha traído a mi vida rebeldía, dile al Señor, perdóname, me arrepiento. No quiero entrar en la rebeldía mayor. Al contrario, Señor, hoy quiero pedirte perdón. Hoy quiero decirte, Señor, perdona mi vida. Levanta tu voz y dile, Señor, perdóname, porque me he desanimado. Porque muy fácil me desanimo ante las circunstancias, ante la falta de trabajo, ante la falta de economía, ante la falta de una respuesta o ante un rodeo que tú indicas a mi vida. Hoy entenderé que ese rodeo es una muestra de tu amor, porque tú me amas y tú me cuidas. Y dice tu palabra que tú me guías por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Señor, gracias te damos, Padre, porque hoy hacemos una decisión personal de quitar de nuestra vida todo desánimo. Y Señor, es Jesucristo, es la obra de tu Hijo en la cruz la que hoy nos da salvación y vida eterna. Señor, ya no estaremos viendo las arenas de donde se levantarán las serpientes. No más, Señor. Hoy pondremos nuestros ojos en Jesús. Hoy levantamos nuestra mirada y ponemos nuestros ojos en nuestro Salvador, en nuestro Señor, en el que murió en la cruz y a través de su muerte hoy nos da vida y nos da vida eterna. Gracias, Padre, porque hoy quitas desánimo de nuestra vida y tú vienes y nos das pensamientos de esperanza, pensamientos de paz, pensamientos que vienen de ti, Señor. Gracias te damos porque tú estás aquí. Te alabamos y te bendecimos porque grande eres tú, Señor. Así con tus ojos cerrados, habla con tu Señor, que Él está aquí, y dile, Señor, aquí
aquí estoy delante de ti. Hazme ver lo que tienes para mí, Señor. Quita vendas espirituales de mi vista y que pueda contemplar tu grandeza, tu hermosura, tu santidad, Señor. Me postro ante ti, Señor, y reconozco que tú eres grande, que tú eres el Todopoderoso, Señor. A ti levanto mi vida, Señor. A ti levanto mi corazón y mi pensamiento. A ti levanto mis manos, Señor, y reconozco que no hay nadie como tú, Señor. Queremos terminar este tiempo adorándote a ti, Señor, reconociendo tu grandeza, recordando quién eres tú. Levántate en tu lugar y adoramos al Señor. Dile: Señor, reconozco cuánto me amas, y reconozco que tú tienes el control de todo mi ser. Levántate en tu lugar y empieza a adorar al Señor. Dile con todo tu corazón cuánto le amas. Dile: Señor, aquí estoy rendido ante ti, reconociendo que tú reinas, que tú eres soberano, Señor, y en medio de cualquier circunstancia de mi vida, si tú me ordenas que rodee, yo rodearé, Señor, por obediencia a ti, Señor. Tu nombre exaltaré cada día y recordaré lo bueno que has sido conmigo, Señor. Te amamos, Padre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí.